¿quiénes nos crearon realmente? ¿Y si todo lo que te han contado sobre el origen de la humanidad estuviera incompleto, o peor aún, deliberadamente oculto? Imagina por un momento que hace miles de años, mucho antes de que existieran las pirámides de Egipto, mucho antes de que los griegos filosofaran sobre la existencia, mucho antes incluso de que el primer alfabeto fuera inventado, una civilización perdida en las arenas de Mesopotamia dejó grabada en piedra una historia tan perturbadora que la ciencia moderna ha preferido ignorarla durante más de un siglo. Hablamos de las tablillas sumerias. Hablamos de textos escritos hace más de 5000 años que describen, con una precisión escalofriante, cómo seres venidos de otro mundo descendieron a la Tierra, cómo manipularon la vida que encontraron aquí, y cómo, según sus propias palabras grabadas en arcilla, fabricaron al ser humano como una herramienta de trabajo. No como hijos de un dios amoroso, no como el resultado de millones de años de evolución ciega, sino como esclavos creados en un laboratorio cósmico. Nos han enseñado que la civilización humana comenzó de forma gradual, que pasamos de ser cazadores-recolectores a agricultores, que inventamos la escritura, las matemáticas y la astronomía poco a poco, a lo largo de milenios de prueba y error. Pero una serie de descubrimientos arqueológicos realizados en las últimas décadas, junto con traducciones cada vez más precisas de textos antiguos, sugieren algo imposible. Sugieren que la humanidad no evolucionó hacia la civilización de manera natural, sino que fue diseñada, programada y puesta en funcionamiento por una raza de seres que los sumerios llamaban los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra descendieron. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más profundos y controvertidos de la historia humana. Analizaremos tablillas de arcilla que describen ingeniería genética miles de años antes de que supiéramos qué era el ADN. Examinaremos textos que mencionan planetas en nuestro sistema solar que la astronomía moderna no descubrió hasta el siglo XX. Y escucharemos los ecos de mitos que se repiten en todas las culturas de la Tierra, desde Sumeria hasta Sudamérica, desde Egipto hasta la India, todos contando la misma historia imposible de dioses que bajaron del cielo y crearon al hombre a su imagen y semejanza. Hola y bienvenidos a un nuevo viaje por los rincones más oscuros y fascinantes de nuestro pasado olvidado, donde cada piedra tiene una historia y cada mito esconde una verdad que quizás no estamos preparados para aceptar. Este es el espacio donde cuestionamos todo lo que creíamos saber, donde la curiosidad es nuestra única brújula y donde las respuestas fáciles no tienen cabida. Relájate, ponte cómodo y abre tu mente, porque lo que vamos a explorar esta noche desafía no solo la historia convencional, sino la propia definición de lo que significa ser humano. Si te apasiona descubrir verdades incómodas, si disfrutas cuestionando los relatos oficiales, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia las profundidades del tiempo. Para entender la magnitud de lo que estamos a punto de descubrir, primero necesitamos situarnos en el contexto histórico adecuado. La historia oficial nos dice que la civilización comenzó en Mesopotamia, en la región que hoy conocemos como Irak, hace aproximadamente 6000 años. Los sumerios aparecieron aparentemente de la nada, emergiendo como la primera civilización compleja de la que tenemos registro. Y cuando digo compleja, me refiero a algo verdaderamente extraordinario. Los sumerios no eran simples agricultores que acababan de descubrir cómo plantar semillas. Desde el primer momento en que aparecen en el registro arqueológico, ya poseían un sistema de escritura completamente desarrollado, el cuneiforme. Tenían matemáticas avanzadas basadas en un sistema sexagesimal, es decir, de base 60, que todavía utilizamos hoy para medir el tiempo y los ángulos. Construían ciudades con sistemas de irrigación complejos, templos monumentales y estructuras administrativas sofisticadas. Conocían la astronomía con una precisión que no alcanzaríamos de nuevo hasta hace apenas unos siglos. Y aquí es donde aparece la primera grieta en el relato oficial. Porque la pregunta que los historiadores evitan responder es muy simple. ¿De dónde salió todo ese conocimiento? Las civilizaciones no aparecen de la noche a la mañana completamente formadas.
Se supone que deben pasar por etapas de desarrollo, por períodos de experimentación, por siglos de aprendizaje gradual. Pero con los sumerios no encontramos esas etapas. No hay un período primitivo, no hay una fase de desarrollo. Simplemente aparecen, ya perfectos, ya completos, como si alguien les hubiera entregado el conocimiento en bandeja de plata. Los propios sumerios tenían una explicación para esto, y la dejaron grabada en miles de tablillas de arcilla que han sobrevivido hasta nuestros días. Según sus propios textos, todo el conocimiento que poseían les fue entregado por los Anunnaki, los dioses que descendieron del cielo y que gobernaron la tierra antes de que existiera la humanidad. El término Anunnaki ha sido traducido de diversas formas a lo largo de los años. Algunos eruditos lo interpretan como aquellos de sangre real o aquellos que son de linaje principesco. Otros lo traducen como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Esta segunda traducción es particularmente interesante porque implica un origen extraterrestre, un concepto que durante mucho tiempo fue considerado absurdo por la academia, pero que cada vez más investigadores están tomando en serio. Las tablillas sumerias describen a los Anunnaki como seres físicos, no como espíritus etéreos o conceptos abstractos. Tenían cuerpos, comían, bebían, se reproducían, envejecían aunque muy lentamente, y morían aunque después de períodos de tiempo enormes según nuestros estándares. Vivían vidas que duraban cientos de miles de años según los textos. Tenían emociones, peleas, amores, celos y ambiciones. En resumen, eran extraordinariamente parecidos a nosotros, solo que más avanzados tecnológicamente y con una esperanza de vida casi incomprensible. Según los textos sumerios, los Anunnaki llegaron a la Tierra hace aproximadamente 450.000 años, mucho antes de que existiera el Homo sapiens. Venían de un planeta llamado Nibiru, un mundo que los sumerios describían como parte de nuestro sistema solar, pero con una órbita tan elongada que solo se acerca a la Tierra cada 3.600 años. Durante mucho tiempo, los científicos descartaron esta idea como mitología primitiva. Pero en los últimos años, astrónomos de prestigiosas instituciones han comenzado a buscar evidencias de un noveno planeta en los confines de nuestro sistema solar, un planeta cuya existencia explicaría ciertas anomalías gravitacionales que hemos detectado. La ciencia, una vez más, parece estar alcanzando a la mitología. ¿Por qué vinieron los Anunnaki a la Tierra? Según las tablillas, su planeta estaba muriendo. La atmósfera de Nibiru se estaba deteriorando y necesitaban un elemento específico para repararla: oro. Y resulta que la Tierra era extraordinariamente rica en este metal precioso. Así que los Anunnaki establecieron colonias en nuestro planeta, comenzando en lo que hoy es el sur de África, donde las mayores reservas de oro del mundo todavía se encuentran. Durante cientos de miles de años, según los textos, los Anunnaki menores, aquellos de rango inferior, trabajaron en las minas extrayendo oro. Pero el trabajo era agotador, interminable y degradante. Eventualmente, estos trabajadores se rebelaron. Exigieron que se encontrara otra solución. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. El Consejo de los Anunnaki se reunió para discutir el problema. Y fue entonces cuando Enki, uno de los dioses principales, aquel que los sumerios describían como el señor de la sabiduría y las aguas profundas, propuso una solución revolucionaria. En la Tierra ya existía una criatura primitiva, un homínido que vagaba por las sabanas africanas. No era inteligente, no podía hablar, no tenía civilización, pero tenía potencial. Enki sugirió tomar a esta criatura y modificarla genéticamente, mezclando su esencia vital con la de los propios Anunnaki, para crear un trabajador híbrido que pudiera asumir las tareas de las minas. Las tablillas describen este proceso con un detalle que resulta escalofriante cuando lo lees con ojos modernos. Hablan de mezclar la esencia de un Anunnaki con el óvulo de una hembra primitiva. Hablan de implantar el resultado en el vientre de diosas Anunnaki que actuaban como madres sustitutas. Hablan de múltiples intentos fallidos, de criaturas deformes, de experimentos que no funcionaban. Hasta que finalmente, después de mucho ensayo y error,
Enki y su media hermana Ninhursag, la diosa de la medicina, lograron crear al primer ser humano perfecto. Le llamaron Adamu. El nombre te resultará familiar. Esta historia, grabada en arcilla hace más de 5000 años, describe con precisión sorprendente el proceso de fertilización in vitro y manipulación genética. Técnicas que nosotros no desarrollamos hasta el siglo XX. ¿Cómo podían los sumerios conocer estos conceptos? ¿Cómo podían describir procedimientos científicos que no inventaríamos hasta miles de años después? La explicación oficial es que se trata de simples metáforas, de mitos primitivos que no debemos tomar literalmente. Pero cuando lees los textos originales, cuando estudias la precisión de sus descripciones, la explicación metafórica se vuelve cada vez más difícil de sostener. El investigador Zecharia Sitchin dedicó su vida a estudiar y traducir estos textos. Nacido en Azerbaiyán en 1920, Sitchin fue uno de los pocos eruditos del siglo XX que podía leer sumerio, acadio y otras lenguas antiguas en su forma original. Durante décadas, trabajó meticulosamente traduciendo las tablillas sumerias, y lo que encontró le pareció tan extraordinario que decidió compartirlo con el mundo. En 1976 publicó El 12º planeta, el primero de una serie de libros conocidos como las Crónicas de la Tierra. En estos trabajos, Sitchin presentaba su traducción de los textos sumerios y su interpretación de lo que significaban. Según él, las tablillas no eran mitología, eran historia. Una historia de visitantes extraterrestres, de ingeniería genética y de la creación artificial de la humanidad. Como era de esperar, el establishment académico rechazó sus conclusiones. Lo acusaron de traducir incorrectamente, de tergiversar los textos, de ver lo que quería ver. Pero Sitchin siempre defendió su trabajo, señalando que sus traducciones podían ser verificadas por cualquiera que supiera leer las lenguas originales. Y aunque murió en 2010, sus ideas han seguido ganando adeptos, especialmente a medida que nuevos descubrimientos arqueológicos parecen confirmar aspectos de lo que él decía. Uno de los elementos más fascinantes de las tablillas sumerias es la descripción del sistema solar. Los sumerios conocían la existencia de todos los planetas que nosotros conocemos, incluyendo Urano, Neptuno y Plutón, planetas que son invisibles a simple vista y que la astronomía moderna no descubrió hasta los siglos XIX y XX. Además, describían un planeta adicional, Nibiru, con una órbita elíptica extrema que lo llevaba más allá del cinturón de Kuiper. Durante mucho tiempo, esto fue considerado prueba de que los sumerios simplemente inventaban cosas. Pero en 2016, científicos del Instituto Tecnológico de California anunciaron evidencias de la existencia de un noveno planeta masivo en los confines del sistema solar. Un planeta cuya órbita tarda entre 10.000 y 20.000 años en completarse. Un planeta que nunca hemos visto directamente, pero cuya presencia deducimos por las perturbaciones gravitacionales que causa. La comunidad científica lo llamó Planeta 9. Los sumerios lo llamaban Nibiru. Por supuesto, hay diferencias entre lo que describe la astronomía moderna y lo que dicen los textos antiguos. Los científicos calculan una órbita mucho más larga que los 3.600 años mencionados en las tablillas. Y no hay evidencia de que este planeta hipotético albergue vida inteligente. Pero el simple hecho de que una civilización de hace 5.000 años supiera de la existencia de un planeta que nosotros acabamos de empezar a buscar es, como mínimo, extraordinario. Y merece una explicación que vaya más allá de la coincidencia. Las tablillas sumerias no solo hablan de la creación del primer ser humano. Describen toda una saga que abarca cientos de miles de años de historia. Una historia en la que la humanidad fue creada, multiplicada, civilizada, casi destruida y finalmente liberada. Es una narrativa épica que involucra a docenas de personajes divinos, conflictos políticos entre facciones de Anunnaki, guerras con armas que suenan sospechosamente nucleares y un diluvio global que casi extermina a toda la vida en el planeta. Sí, los sumerios también tenían su historia del diluvio. Y es anterior a la versión bíblica por al menos 1000 años. En la versión sumeria, el héroe se llama Ziusudra, aunque en versiones acadias posteriores se le conoce como Utnapishtim.
La historia es sorprendentemente similar a la de Noé. Un hombre justo es advertido por un Dios compasivo de que viene una inundación catastrófica. Recibe instrucciones para construir un barco, salva a su familia y a diversas especies de animales, y sobrevive para repoblar la tierra después del desastre. Pero hay un detalle crucial que la versión bíblica omite y que las tablillas sumerias incluyen. Según los textos mesopotámicos, el diluvio no fue un acto de limpieza divina para castigar la maldad humana. Fue el resultado de una decisión deliberada del Consejo de los Anunnaki para exterminar a la humanidad porque se había vuelto demasiado numerosa y ruidosa. Los dioses estaban hartos de los humanos y decidieron dejar que murieran cuando supieron que se aproximaba un cataclismo natural. Solo Enki, que había creado a la humanidad y sentía afecto por su creación, desobedeció la orden de silencio y advirtió a Ziusudra en secreto. Esta versión de los eventos presenta a los dioses no como seres benevolentes y omniscientes, sino como entidades caprichosas, egoístas y a veces crueles. Es una visión que choca frontalmente con las concepciones religiosas posteriores, especialmente con el monoteísmo judeocristiano. Y quizás por eso estas historias fueron deliberadamente ignoradas, reescritas o suprimidas a medida que nuevas religiones tomaban el control del mundo antiguo. Las tablillas describen la vida de la humanidad después del diluvio con considerable detalle. Cuentan cómo los Anunnaki decidieron reconstruir la civilización humana, pero esta vez de manera diferente. En lugar de mantener a los humanos como simples trabajadores en las minas, decidieron darles conocimiento. Les enseñaron agricultura, arquitectura, astronomía, matemáticas, medicina y escritura. Les dieron leyes y sistemas de gobierno. En esencia, les entregaron todo lo necesario para construir una civilización. Pero este regalo vino con condiciones. Los humanos debían servir a los dioses, construir templos en su honor, ofrecerles sacrificios y obedecerles sin cuestionar. La libertad que habíamos ganado era relativa. Seguíamos siendo siervos, solo que ahora éramos siervos educados. Esta parte del relato explica una de las grandes paradojas de la historia antigua. ¿Por qué todas las civilizaciones tempranas, sin excepción, desarrollaron sistemas religiosos centrados en el servicio a los dioses? ¿Por qué construían enormes templos y palacios para deidades invisibles mientras la mayoría de la población vivía en condiciones precarias? ¿Por qué dedicaban enormes recursos a rituales, sacrificios y ceremonias que desde una perspectiva puramente práctica no producían ningún beneficio tangible? La explicación convencional es que la religión surgió como una forma de explicar lo inexplicable, de dar sentido a un mundo caótico, de proporcionar consuelo ante la muerte. Pero las tablillas sumerias ofrecen una explicación alternativa mucho más simple. Los humanos servían a los dioses porque los dioses eran reales. Estaban ahí, físicamente presentes, gobernando desde sus templos-palacios. La religión no era fe ciega en lo invisible, era obediencia práctica a gobernantes muy visibles y muy poderosos. Con el tiempo, según los textos, los Anunnaki comenzaron a retirarse de la gestión directa de los asuntos humanos. Las razones no están del todo claras. Algunos textos sugieren que hubo conflictos internos entre diferentes facciones de Anunnaki. Otros insinúan que simplemente se cansaron de la Tierra o que necesitaban regresar a Nibiru. Sea cual sea la razón, gradualmente dejaron de aparecer públicamente. Los reyes humanos comenzaron a gobernar en su nombre, actuando como intermediarios entre los dioses ausentes y la población. La era de los dioses visibles terminó y comenzó la era de la fe. Pero los Anunnaki no desaparecieron por completo. Según varias tradiciones que derivan de los textos sumerios, algunos de ellos permanecieron en la tierra, ocultos, observando, quizás influyendo en los eventos desde las sombras. Otros prometieron regresar algún día cuando Nibiru volviera a acercarse a la tierra. Esta promesa de retorno resuena a través de innumerables religiones y mitologías. El regreso de los dioses, la segunda venida, el fin de una era y el comienzo de otra. Es imposible estudiar las tablillas sumerias sin notar las extraordinarias similitudes
con otros textos religiosos posteriores, especialmente con el Antiguo Testamento. La historia de la creación de Adán, a partir del barro y el aliento divino, es casi idéntica al relato sumerio de la creación de Adamo. El jardín del Edén tiene su paralelo en el Edín sumerio, la llanura donde los dioses establecieron sus primeros asentamientos. La historia del diluvio es prácticamente la misma, solo que con diferentes nombres. Incluso el concepto de los Nefilim, los gigantes mencionados en el Génesis que nacieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, encuentra su eco en las historias sumerias de los Anunnaki que se apareaban con mujeres humanas. Los eruditos religiosos generalmente explican estas similitudes argumentando que los hebreos, durante su cautiverio en Babilonia, absorbieron elementos de la mitología mesopotámica y los incorporaron a sus propios textos sagrados. Esta explicación tiene sentido desde una perspectiva histórica. Los judíos sí estuvieron en Babilonia y sí tuvieron acceso a las tradiciones sumerias y acadias. Pero lo que esta explicación no aborda es la pregunta más profunda. Si los hebreos adoptaron estas historias de los sumerios, ¿de dónde las obtuvieron los sumerios? ¿Eran simples inventos de una imaginación primitiva? ¿O eran registros de eventos reales, transmitidos de generación en generación desde tiempos inmemoriales? Esta pregunta se vuelve aún más intrigante cuando consideramos que historias similares aparecen en culturas de todo el mundo, culturas que supuestamente no tuvieron contacto entre sí. Los griegos hablaban de los titanes, seres gigantes que gobernaron la tierra antes de los dioses olímpicos y que crearon a la humanidad. Los hindúes describían a los devas y asuras, entidades cósmicas que se mezclaron con los humanos y les enseñaron las artes de la civilización. Los mayas hablaban de dioses que descendieron del cielo y crearon al hombre después de varios intentos fallidos. Los dogones de Mali, en África, tienen tradiciones que describen visitantes de una estrella llamada Sirio, que les transmitieron conocimientos astronómicos imposibles para su época. ¿Cómo es posible que culturas separadas por océanos y milenios cuenten esencialmente la misma historia? La explicación convencional apela a los arquetipos universales, a patrones psicológicos comunes a toda la humanidad que producen mitos similares independientemente del contexto cultural. Es una teoría elegante, propuesta por pensadores como Carl Jung, y tiene cierto mérito. Pero hay un problema. Los arquetipos pueden explicar por qué diferentes culturas tienen historias de héroes, de monstruos, de amor y de muerte. Son experiencias universales que todos los humanos comparten. Pero los arquetipos no pueden explicar detalles técnicos específicos. ¿Por qué tantas culturas describen a sus dioses creadores como seres físicos que necesitaban comer, beber y descansar? ¿Por qué tantas tradiciones hablan de dioses que vinieron del cielo en objetos voladores? ¿Por qué la manipulación genética aparece una y otra vez, descrita con terminología que solo tiene sentido en un contexto biotecnológico? ¿Por qué el diluvio global aparece en más de 200 tradiciones independientes alrededor del mundo, muchas de ellas con detalles sorprendentemente específicos sobre fechas, duraciones y métodos de supervivencia? La teoría de los antiguos astronautas, popularizada por autores como Erich von Däniken y el propio Zecharia Sitchin, propone una respuesta simple y perturbadora. Estas historias son tan similares porque describen los mismos eventos. Eventos reales que ocurrieron en un pasado remoto, cuando seres de otro mundo interactuaron con la humanidad primitiva y dejaron una marca indeleble en nuestra memoria colectiva. Una marca que persistió a través de los milenios, transformándose gradualmente de historia en leyenda, de leyenda en mito, y de mito en lo que hoy llamamos religión. Es una teoría controvertida, sin duda. La academia la rechaza casi unánimemente. Pero el rechazo académico no es lo mismo que la refutación. Y cuando examinas las evidencias con mente abierta, cuando te sumerges en los textos originales y en los descubrimientos arqueológicos que los acompañan, empiezas a preguntarte si quizás, solo quizás, hay más verdad en estas antiguas historias de lo que estamos dispuestos a admitir. Permíteme llevarte ahora a un lugar específico, un lugar donde la evidencia física y los textos antiguos convergen de manera extraordinaria.
Hablemos de las minas de oro del sur de África, específicamente de la región que hoy conocemos como Sudáfrica y Zimbabue. Los textos sumerios son muy claros sobre el propósito original de los Anunnaki en la Tierra: extraer oro. Y son igualmente claros sobre dónde se realizaba esta extracción: en el Apsu, un término que generalmente se traduce como las aguas profundas o el mundo inferior, pero que geográficamente corresponde al sur de África. Según las tablillas, fue en el Apsu donde los Anunnaki menores trabajaron durante milenios antes de rebelarse, y fue en el Apsu donde se creó al primer ser humano para reemplazarlos. Durante mucho tiempo, esto fue considerado simplemente parte del mito. Pero en las últimas décadas, los arqueólogos han hecho descubrimientos perturbadores en esta región. En Sudáfrica y Zimbabue existen miles de antiguas minas de oro, muchas de ellas de una antigüedad que desafía la cronología convencional. Algunas de estas minas han sido datadas en más de 100.000 años de antigüedad, mucho antes de que se supone que existiera cualquier civilización capaz de realizar operaciones mineras a tal escala. Las ruinas de Gran Zimbabue son particularmente intrigantes. Esta antigua ciudad, cuyo nombre significa casas de piedra en el idioma Shona, presenta estructuras monumentales construidas sin mortero, con piedras perfectamente encajadas que han resistido siglos de erosión. Los arqueólogos la datan oficialmente entre los siglos XI y XV de nuestra era, atribuyéndola a reinos africanos medievales. Pero las tradiciones orales locales cuentan una historia diferente. Hablan de seres divinos que construyeron estas estructuras en tiempos ancestrales, seres que vinieron del cielo y que enseñaron a los primeros humanos las artes de la minería y la construcción. Más impresionantes aún son las estructuras circulares de piedra descubiertas en Mpumalanga, Sudáfrica, por el investigador Mikkel Tellinger. Se estima que hay más de 10 millones de estas estructuras dispersas por la región, conectadas por una vasta red de canales y terrazas. Tellinger propone que estas ruinas son los restos de la civilización más antigua de la Tierra, una civilización que él conecta directamente con las historias de los Anunnaki. La datación de estas estructuras es extraordinariamente controvertida. Los métodos convencionales de datación arqueológica dependen de encontrar materiales orgánicos asociados con las construcciones, materiales que puedan ser sometidos a pruebas de carbono 14. Pero las estructuras de piedra de Sudáfrica contienen poco material orgánico. Sin embargo, algunas mediciones realizadas mediante otros métodos, como la patinación de rocas y la alineación astronómica, sugieren edades de hasta 200.000 años. Si estas dataciones son correctas, estaríamos hablando de construcciones realizadas mucho antes de que se supone que existiera el Homo sapiens anatómicamente moderno. La ciencia convencional rechaza estas dataciones extremas, argumentando que los métodos utilizados no son fiables, y es un argumento válido. Pero lo que no puede rechazar tan fácilmente es la propia existencia de estas estructuras, su enorme número y la sofisticación de su diseño. Alguien las construyó, y cualquiera que haya sido ese alguien, dejó una huella en el paisaje africano que todavía podemos ver hoy. Hay otro elemento de los textos sumerios que merece atención especial: la descripción del proceso de creación del ser humano. Como mencioné anteriormente, las tablillas describen cómo Enki y Ninhursag mezclaron la esencia de un Anunnaki con la de una criatura primitiva terrestre para crear al primer humano. Pero los detalles de este proceso son lo que realmente sorprende. Los textos hablan de extraer la esencia vital de la sangre de un Anunnaki sacrificado. Hablan de mezclar esta esencia con el óvulo de una hembra primitiva en un recipiente especial. Hablan de implantar el embrión resultante en el vientre de diosas Anunnaki que actuaban como portadoras. Hablan de un período de gestación, de nacimiento y de los primeros intentos fallidos que produjeron criaturas deformes o incompletas. Cuando lees estas descripciones con conocimientos de biología moderna, es imposible no ver paralelismos con la ingeniería genética y la fertilización in vitro. La esencia vital extraída de la sangre suena como ADN. El recipiente especial donde se mezclan las esencias suena como una placa de Petri o un medio de cultivo.
La implantación en madres sustitutas es exactamente lo que hacemos hoy en muchos procedimientos de reproducción asistida. Incluso los intentos fallidos, que producen criaturas deformes, resuenan con lo que sabemos sobre las dificultades de la clonación y la manipulación genética. La palabra sumeria, que se usa para esta esencia vital, es TEMA, que algunos eruditos traducen como aquello que contiene la memoria. Es una descripción sorprendentemente precisa del ADN, la molécula que efectivamente contiene toda la información genética, toda la memoria biológica de un organismo. ¿Cómo podían los sumerios conocer este concepto? ¿Cómo podían describir algo que nosotros no descubriríamos hasta 1953, cuando Watson y Crick revelaron la estructura de la doble hélice? Los escépticos argumentan que estamos proyectando nuestros conocimientos modernos sobre textos antiguos, viendo lo que queremos ver. Es un argumento razonable que debemos tomar en serio. Pero también debemos preguntarnos, ¿cuál es la alternativa? ¿Simplemente ignorar las similitudes porque no encajan con nuestra visión del mundo? ¿Descartar la posibilidad de que los antiguos supieran cosas que nosotros hemos olvidado? Hay otro aspecto de los textos sumerios que resulta particularmente relevante para nuestra discusión: la descripción de las diferencias entre los humanos originales y los Anunnaki. Según las tablillas, los primeros humanos fueron creados específicamente como trabajadores. No tenían la capacidad de reproducirse por sí mismos, eran estériles, como las mulas que resultan del cruce entre caballos y burros. Los Anunnaki tenían que producir cada nuevo trabajador individualmente, lo cual era laborioso y limitaba la fuerza de trabajo disponible. Eventualmente, Enki encontró una solución a este problema. Modificó genéticamente a los humanos para que pudieran reproducirse por sí mismos. Les dio la capacidad de procrear. Es difícil no ver en esto un eco de la historia bíblica del árbol del conocimiento. En el Génesis, Adán y Eva viven inocentemente en el Edén hasta que comen del fruto prohibido, después de lo cual se vuelven conscientes de su desnudez y son capaces de conocerse carnalmente. El conocimiento que obtienen está claramente vinculado a la sexualidad y la reproducción. En la versión sumeria no hay un fruto prohibido ni un pecado original. Simplemente hay una modificación genética que permite a los humanos reproducirse. Pero las implicaciones son similares. En algún momento, algo cambió en la biología humana que nos dio la capacidad de perpetuarnos sin intervención externa. Y este cambio enfureció a algunos de los Anunnaki, especialmente a Enlil, el hermano mayor de Enki y comandante de la misión terrestre. Enlil y Enki son figuras centrales en la mitología sumeria, y su rivalidad es uno de los temas recurrentes de los textos. Enlil era el dios del aire y la autoridad, un líder estricto que veía a los humanos como herramientas desechables. Enki era el dios de las aguas y la sabiduría, un científico y creador que sentía afecto por su creación. Una y otra vez, los textos describen cómo Enlil quería limitar, controlar o destruir a la humanidad, mientras que Enki intervenía para protegerla. Esta dualidad aparece en prácticamente todas las religiones posteriores. El dios severo y justiciero versus el dios compasivo y salvador. El padre distante versus el hermano cercano. El juez implacable versus el abogado defensor. Es un patrón que resuena a través de las tradiciones judeocristianas, islámicas, hindúes y muchas otras. Es posible que este arquetipo tenga su origen en eventos reales, en un conflicto genuino entre dos facciones de los Anunnaki sobre cómo tratar a los humanos. Las tablillas también describen un periodo de cohabitación entre Anunnaki y humanos que tuvo consecuencias genéticas duraderas. Según los textos, algunos de los Anunnaki, especialmente los de menor rango, comenzaron a tomar esposas humanas. El resultado fueron los Nephilim, una raza híbrida que combinaba características de ambas especies. Estos híbridos eran más altos, más fuertes y más longevos que los humanos ordinarios, pero menos que los Anunnaki puros. El Génesis menciona a los Nephilim de manera breve y enigmática en el capítulo 6, justo antes de la historia del diluvio. Los describe como los hijos de Dios que se unieron a las hijas de los hombres, produciendo gigantes, los héroes de la antigüedad. Es uno de los pasajes más misteriosos de la Biblia, y los teólogos han debatido durante siglos sobre su significado.
Pero cuando lo lees en el contexto de la mitología sumeria anterior, el significado se vuelve mucho más claro. Estamos hablando de hibridación entre dos especies, una práctica que aparentemente fue tolerada durante un tiempo, pero que eventualmente contribuyó a la decisión de Enlil de permitir la destrucción de la humanidad en el diluvio. Hablando del diluvio, este es quizás el evento más documentado de toda la historia antigua. Como mencioné antes, más de 200 culturas alrededor del mundo tienen tradiciones de una inundación catastrófica que casi exterminó a la humanidad. Los detalles varían, pero los elementos centrales son notablemente consistentes. Una catástrofe de agua que cubrió toda la tierra habitable, un héroe que fue advertido con anticipación, un método de supervivencia que generalmente involucra un barco y la repoblación del mundo después de que las aguas se retiraran. Los geólogos han debatido durante mucho tiempo si tal evento fue posible. La opinión dominante durante el siglo XX fue que un diluvio global literal era físicamente imposible. Simplemente no hay suficiente agua en el planeta para cubrir todas las montañas. Pero investigaciones más recientes han sugerido escenarios que podrían explicar las tradiciones de un diluvio devastador sin requerir que toda la Tierra estuviera literalmente bajo agua. Una teoría popular es la del Mar Negro. Hace aproximadamente 7.500 años, el Mar Negro era un lago de agua dulce mucho más pequeño que en la actualidad, rodeado por tierras habitadas. Cuando el nivel del mar Mediterráneo subió al final de la última edad de hielo, eventualmente rompió a través del estrecho del Bósforo, inundando la cuenca del Mar Negro con agua salada. Esta inundación habría sido catastrófica para las comunidades que vivían en las costas del antiguo lago, y el recuerdo de tal desastre podría haber dado origen a las leyendas del diluvio. Otra teoría, más controversial, vincula el diluvio con el impacto de un cometa o asteroide. Hace aproximadamente 12.900 años, al final del Pleistoceno, hubo un período de enfriamiento súbito, conocido como el Dryas reciente. Algunos científicos creen que este enfriamiento fue causado por el impacto de un objeto extraterrestre, posiblemente sobre la capa de hielo que entonces cubría Norteamérica. El impacto habría derretido enormes cantidades de hielo instantáneamente, provocando inundaciones masivas y tsunamis que habrían devastado las costas de todo el mundo. Pero las tablillas sumerias ofrecen una explicación diferente. Según los textos, el diluvio fue causado por el paso cercano de Nibiru. La gravedad del gran planeta perturbó la Tierra, causando terremotos, erupciones volcánicas y el deslizamiento de las capas de hielo polares hacia el océano. El resultado fue una oleada de agua de proporciones apocalípticas que barrió las tierras bajas del planeta. Lo interesante de esta explicación es que incorpora elementos que la ciencia moderna podría considerar plausibles. Sabemos que las capas de hielo pueden deslizarse y colapsar catastróficamente. Sabemos que un cambio repentino en la distribución de masa del planeta podría causar terremotos y trastornos climáticos. Y aunque no tenemos evidencia de que un planeta masivo haya pasado cerca de la Tierra en tiempos históricos, la teoría es al menos físicamente coherente. Lo que hace única a la versión sumeria del diluvio es el contexto político que la rodea. No fue simplemente un desastre natural, fue una decisión deliberada del Consejo de los Anunnaki. Enlil, el comandante supremo, sabía que el cataclismo se aproximaba. Tenía la capacidad de advertir a la humanidad, o al menos a parte de ella, pero decidió no hacerlo. Vio el diluvio como una oportunidad para resolver el problema humano de una vez por todas. Enki, sin embargo, no estaba de acuerdo. Amaba a su creación. Había invertido demasiado en la humanidad como para verla destruida. Así que encontró una forma de advertir a Ziusudra sin, técnicamente, desobedecer la orden de Enlil de guardar silencio. En lugar de hablar directamente con el humano, habló con una pared de juncos, sabiendo que Ziusudra estaba al otro lado escuchando. Fue un tecnicismo, una argucia legal, pero funcionó. Ziusudra construyó su barco, sobrevivió al diluvio y la humanidad se salvó. Después del cataclismo, cuando Enlil descubrió que Enki había burlado sus órdenes, inicialmente se enfureció. Pero eventualmente aceptó la situación.
La humanidad había demostrado su valía, y los propios Anunnaki necesitaban de los humanos para reconstruir la civilización y continuar proporcionándoles los servicios que requerían. Así que se alcanzó un nuevo acuerdo. La humanidad sería preservada y cultivada, pero bajo nuevas condiciones. Los textos describen cómo después del diluvio, los Anunnaki dividieron la tierra en regiones, asignando diferentes territorios a diferentes dioses. Enlil se quedó con Mesopotamia y el Levante. Enki recibió África. Un tercer hermano, Ninurta, obtuvo el Valle del Indo. Otros dioses recibieron otras regiones. Esta división explica, según la teoría de los antiguos astronautas, por qué civilizaciones tan distantes y aparentemente independientes surgieron casi simultáneamente en diferentes partes del mundo. Egipto, Sumeria, la civilización del Indo, China. Todas florecieron aproximadamente en la misma época, todas con niveles similares de sofisticación, todas con mitologías que hablan de dioses que las fundaron y les enseñaron las artes de la civilización. La idea de que múltiples civilizaciones fueron fundadas casi simultáneamente por los mismos seres, o al menos por seres relacionados entre sí, explicaría uno de los mayores misterios de la arqueología: las extraordinarias similitudes entre culturas que supuestamente nunca tuvieron contacto. Piensa en las pirámides. Los egipcios construyeron pirámides monumentales en Giza. Los sumerios construyeron zigurats, que son esencialmente pirámides escalonadas. Los mayas y aztecas, en Mesoamérica, construyeron pirámides. Los antiguos chinos construyeron pirámides. Incluso en lugares tan remotos como las Islas Canarias o Indonesia, encontramos estructuras piramidales antiguas. La explicación convencional es que la pirámide es simplemente la forma más estable para construir estructuras monumentales. Si quieres apilar piedras muy alto, la forma más lógica es una base ancha que se va estrechando hacia arriba. Es pura física, dicen los arqueólogos, y cualquier cultura que intente construir en grande llegará inevitablemente a la misma solución. Es un argumento razonable, pero no explica por qué tantas de estas pirámides comparten no solo la forma general, sino detalles específicos de construcción, orientaciones astronómicas precisas y proporciones matemáticas que sugieren conocimientos avanzados. Tomemos las pirámides de Giza como ejemplo. La Gran Pirámide de Keops es una de las estructuras más estudiadas del mundo, y después de más de un siglo de investigación intensiva, todavía no entendemos completamente cómo fue construida. Contiene aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, algunos de los cuales pesan más de 80 toneladas. Está orientada hacia los puntos cardinales con una precisión de menos de una décima de grado. Sus proporciones incorporan el número pi y la proporción áurea. Su ubicación corresponde exactamente al centro de masa de todos los continentes de la Tierra, algo que nosotros no pudimos calcular hasta la era de los satélites. La teoría oficial es que fue construida en aproximadamente 20 años por 100.000 trabajadores utilizando rampas, palancas y pura fuerza bruta. Pero cuando haces los cálculos, esta explicación se vuelve problemática. Para completar la pirámide en 20 años, los constructores habrían tenido que colocar un bloque de piedra cada 2 minutos, trabajando día y noche, sin descanso, durante 2 décadas. Y no estamos hablando de colocar ladrillos, estamos hablando de bloques de varias toneladas que tenían que ser extraídos, transportados kilómetros, elevados a alturas de hasta 140 metros y colocados con precisión milimétrica. Los ingenieros modernos que han intentado replicar los métodos supuestamente utilizados por los egipcios han tenido resultados mixtos. Pequeñas demostraciones funcionan, pero cuando escalas el problema a las dimensiones reales de la pirámide, las dificultades se multiplican exponencialmente. Algunos han concluido que debe haber habido técnicas o tecnologías involucradas que simplemente no conocemos, técnicas que quizás se han perdido en el tiempo. Las tablillas sumerias y los textos egipcios ofrecen pistas intrigantes. Ambos hablan de los dioses utilizando poderes o herramientas que les permitían mover piedras enormes con facilidad. Los textos egipcios describen palabras de poder que podían hacer levitar objetos. Los sumerios hablan de los eme, que eran algo así como tabletas
o dispositivos que contenían conocimientos y poderes específicos. Algunos investigadores han especulado que estas descripciones podrían referirse a tecnología avanzada, quizás alguna forma de manipulación gravitacional o resonancia acústica que permitía mover piedras pesadas de maneras que nos parecen imposibles. Es especulación, por supuesto. No tenemos evidencia directa de tal tecnología, pero tampoco tenemos una explicación satisfactoria de cómo se construyeron realmente estas estructuras monumentales utilizando solo las herramientas que supuestamente estaban disponibles en la época. El misterio permanece abierto. Otro elemento fascinante de las culturas antiguas es su conocimiento astronómico. Ya mencioné que los sumerios conocían la existencia de planetas que son invisibles a simple vista, pero su conocimiento iba mucho más allá de eso. Conocían la precesión de los equinoccios, un ciclo astronómico de casi 26.000 años causado por el lento bamboleo del eje de rotación de la Tierra. Este ciclo es tan largo que una civilización tendría que observar el cielo durante miles de años para detectarlo, y sin embargo los sumerios lo conocían y lo incorporaban en su cosmología. Los egipcios también demostraban conocimientos astronómicos extraordinarios. Las pirámides de Giza están alineadas con las estrellas del cinturón de Orión, y algunos investigadores han propuesto que su disposición refleja la posición de esas estrellas hace aproximadamente 10.500 años, miles de años antes de la fecha oficial de construcción de las pirámides. La Esfinge, con su cuerpo de león, apuntaba directamente hacia la constelación de Leo en esa misma época remota. Esto ha llevado a algunos a proponer que el complejo de Giza es mucho más antiguo de lo que se cree oficialmente, y que quizás fue construido por una civilización anterior al diluvio. Los mayas, al otro lado del mundo, desarrollaron calendarios de una precisión asombrosa. Su calendario de cuenta larga medía ciclos de tiempo de millones de años, y sus cálculos astronómicos rivalizaban con los que nosotros realizamos utilizando computadoras modernas. Podían predecir eclipses con precisión de minutos, y conocían los ciclos orbitales de planetas como Venus con una exactitud que no alcanzamos hasta el siglo XX. ¿Cómo obtuvieron todos estos pueblos antiguos conocimientos tan avanzados? La respuesta oficial es que fueron observadores pacientes, que a lo largo de generaciones acumularon datos y refinaron sus cálculos. Es posible, pero hay problemas con esta explicación. Muchos de estos conocimientos aparecen de forma súbita, sin la gradual acumulación de datos previos que esperaríamos ver. Los sumerios no pasaron siglos desarrollando lentamente su sistema de astronomía. Simplemente lo tenían desde el principio, completamente formado y extraordinariamente preciso. Las tablillas sumerias ofrecen una explicación alternativa. Los Anunnaki, que venían de otro planeta y viajaban regularmente entre mundos, naturalmente tendrían un conocimiento detallado del sistema solar. Y este conocimiento fue parte de lo que transmitieron a la humanidad cuando decidieron civilizarnos después del diluvio. No tuvimos que descubrir la astronomía por nosotros mismos. Nos fue enseñada por seres que la conocían desde siempre. Hay otro aspecto del legado Anunnaki que merece exploración: su influencia en las estructuras de poder humanas. Los textos sumerios describen un sistema donde los Anunnaki gobernaban directamente sobre los humanos, utilizando a ciertos individuos selectos como intermediarios. Estos intermediarios eran los primeros reyes y sacerdotes, humanos que habían sido elegidos por los dioses para actuar en su nombre. La lista real sumeria es un documento extraordinario que enumera a todos los reyes que gobernaron Sumeria desde antes del diluvio hasta tiempos históricos. Las duraciones de los reinados antes del diluvio son astronómicas, con reyes que supuestamente gobernaron durante decenas de miles de años. Después del diluvio, los reinados se acortan dramáticamente, pero todavía son más largos de lo que consideramos humanamente posible. Solo gradualmente, a lo largo de generaciones, las duraciones de los reinados se van aproximando a cifras más razonables. Los historiadores convencionales interpretan esto como exageración mítica, como propaganda real diseñada para glorificar a los gobernantes, atribuyéndoles orígenes divinos y longevidades imposibles. Y es una interpretación razonable. Pero hay otra posibilidad.
Si los primeros gobernantes, después del diluvio, eran híbridos, descendientes de las uniones entre Anunnaki y humanos, habrían heredado al menos parte de la longevidad de sus ancestros divinos. Con cada generación que pasaba, a medida que la sangre Anunnaki se diluía, las vidas se habrían ido acortando gradualmente hasta alcanzar la duración normal humana. Esta interpretación explicaría por qué tantas culturas antiguas insistían en la importancia del linaje real. Los reyes no eran elegidos por mérito ni por elección popular. Nacían con el derecho a gobernar porque literalmente llevaban sangre divina en sus venas. Los matrimonios reales se organizaban cuidadosamente para preservar este linaje sagrado, y a menudo se practicaba la endogamia para mantener la pureza de la sangre. Prácticas que nos parecen extrañas o incluso repugnantes, hoy tenían una lógica perfecta si asumimos que los gobernantes realmente poseían una herencia genética diferente de la del resto de la humanidad. Es fascinante notar que muchas familias reales y nobles a lo largo de la historia han mantenido genealogías que se remontan hasta los dioses. Los faraones egipcios se consideraban descendientes de Ra. Los emperadores japoneses trazaban su linaje hasta la diosa del sol Amaterasu. Los reyes europeos medievales afirmaban descender de figuras divinas o semidivinas. Incluso hoy, las familias reales que sobreviven mantienen registros genealógicos meticulosos que se extienden hacia atrás en el tiempo hasta perderse en la bruma del mito. ¿Es esto simplemente propaganda, diseñada para legitimar el poder de las élites? Probablemente en muchos casos sí lo es. Pero quizás la propaganda funciona precisamente porque resuena con un recuerdo ancestral verdadero. Quizás hubo una época en que los gobernantes realmente eran diferentes, realmente poseían capacidades superiores heredadas de ancestros no completamente humanos. Y el recuerdo de esa época ha persistido, transformándose en tradición y ritual, mucho después de que la realidad subyacente se desvaneciera. Volvamos ahora a los textos sumerios para examinar otro aspecto crucial de su narrativa, la partida de los Anunnaki. Según las tablillas, los dioses no permanecieron en la tierra indefinidamente. Gradualmente, a lo largo de milenios, fueron retirándose de la gestión directa de los asuntos humanos. Las razones exactas de esta retirada no están del todo claras en los textos. Algunos pasajes sugieren que hubo conflictos internos entre diferentes facciones de Anunnaki que hicieron insostenible su presencia en la Tierra. Otros insinúan que el regreso de Nibiru a los confines del sistema solar hizo necesario que muchos de ellos partieran. Lo que sí está claro es que la era de los dioses visibles terminó. Los Anunnaki dejaron de aparecer públicamente, dejaron de gobernar directamente, dejaron de intervenir abiertamente en los asuntos humanos. En su lugar establecieron sistemas de control indirecto, crearon linajes reales que gobernarían en su nombre, fundaron órdenes sacerdotales que mantendrían sus templos y rituales, transmitieron conocimientos esotéricos que serían preservados por élites iniciadas, y luego, aparentemente, se fueron. ¿A dónde fueron? Algunos textos sugieren que regresaron a Nibiru. Otros insinúan que se retiraron a bases ocultas en lugares remotos de la Tierra, como las montañas del Himalaya o las profundidades de los océanos. Hay tradiciones en prácticamente todas las culturas que hablan de lugares sagrados donde los dioses todavía residen, lugares inaccesibles para los humanos ordinarios, pero conocidos por los iniciados. El monte Meru de la tradición hindú, el monte Kunlun de los chinos, el Olimpo de los griegos, el Asgard de los nórdicos. Todos estos lugares míticos comparten características similares. Son montañas o reinos elevados, generalmente ubicados en el norte o en alguna dirección difícil de alcanzar. Son el hogar de los dioses, pero los dioses ya no aparecen entre los mortales como solían hacerlo. La comunicación entre los mundos divino y humano se ha vuelto difícil, mediada por rituales, oraciones y estados alterados de conciencia. Esta transformación de dioses visibles a dioses invisibles marca un punto de inflexión en la historia religiosa humana. Las religiones más antiguas describían interacciones directas con los dioses.
Los textos sumerios y egipcios están llenos de historias donde los dioses caminan entre los humanos, comen con ellos, les dan instrucciones personales. Pero las religiones posteriores, especialmente las monoteístas, presentan una divinidad cada vez más abstracta y distante. Dios ya no camina en el jardín del Edén. Dios habla a través de profetas, de textos sagrados, de experiencias místicas. El contacto directo se ha perdido. ¿Es esta evolución religiosa simplemente el resultado de una creciente sofisticación filosófica, como argumentan los teólogos? ¿O refleja un cambio real en la situación, la partida de seres que antes estaban físicamente presentes? Las tablillas sumerias sugieren lo segundo. Los dioses se fueron, pero dejaron atrás estructuras diseñadas para mantener su influencia. Dejaron reyes que gobernaban en su nombre. Dejaron sacerdotes que realizaban rituales para mantenerlos contentos. Dejaron promesas de regreso que mantendrían a la humanidad esperando y obedeciendo. La promesa del regreso de los dioses es otro tema universal en las tradiciones antiguas. Los sumerios esperaban que los Anunnaki regresaran cuando Nibiru volviera a acercarse a la Tierra. Los zoroastrianos persas esperaban al Saoshyant, un salvador que vendría al final de los tiempos. Los judíos esperaban al Mesías. Los cristianos esperan la segunda venida de Cristo. Los hindúes esperan a Kalki, el último avatar de Vishnu que llegará al final del Kali Yuga. Los aztecas esperaban el regreso de Quetzalcóatl. Todas estas tradiciones comparten elementos comunes. Los dioses o sus mensajeros regresarán al final de una era. Su regreso estará precedido por señales cósmicas y catástrofes terrestres. Cuando lleguen, juzgarán a la humanidad y establecerán un nuevo orden. Los justos serán recompensados y los malvados castigados. Una nueva era de paz y prosperidad comenzará. ¿Son estas profecías simplemente expresiones de esperanza humana universal? ¿El deseo de que alguien poderoso venga a arreglar el desorden que hemos creado? ¿O son el recuerdo de una promesa real hecha hace milenios por seres que efectivamente planean regresar? Es imposible saberlo con certeza, pero la consistencia de estas tradiciones a través de culturas y épocas es, como mínimo, notable. Hay investigadores que han intentado calcular cuándo podría producirse el próximo acercamiento de Nibiru, si asumimos que los textos sumerios son literalmente correctos sobre su órbita de 3.600 años. Los cálculos varían dependiendo de cuándo se asume que ocurrió el último acercamiento. Algunos proponen que estamos cerca del punto de retorno. Otros lo sitúan siglos en el futuro. Y otros argumentan que la órbita original puede haber sido alterada por perturbaciones gravitacionales, haciendo imposible cualquier predicción precisa. Lo que es interesante notar es que vivimos en una época de cambios acelerados, una época que muchas tradiciones antiguas describirían como el fin de un ciclo. El cambio climático está alterando los patrones establecidos durante milenios. La tecnología está transformando la sociedad humana de maneras que nuestros abuelos no habrían podido imaginar. Las estructuras políticas y económicas que parecían sólidas están mostrando grietas cada vez más profundas. Y hay una sensación generalizada, difícil de definir pero imposible de ignorar, de que algo grande está por suceder. ¿Es esta sensación simplemente el resultado de los cambios objetivos que estamos experimentando? ¿O es algo más, un recuerdo ancestral que se está despertando, una anticipación de eventos que fueron profetizados hace miles de años? Quizás ambas cosas. Quizás los cambios que estamos viviendo son precisamente las señales que los antiguos predijeron. Quizás el regreso de los dioses, sea lo que sea que eso signifique en términos modernos, no está tan lejos como nos gustaría creer. Pero antes de perdernos en especulaciones sobre el futuro, regresemos al pasado y examinemos más evidencias de la influencia Anunnaki en la historia humana. Uno de los aspectos más fascinantes de las tablillas sumerias es su descripción de las guerras entre los dioses. Porque los Anunnaki no eran una familia feliz y unida. Eran una dinastía plagada de rivalidades, celos, ambiciones y conflictos violentos. Ya mencionamos la rivalidad fundamental entre Enlil y Enki, que refleja dos actitudes opuestas hacia la humanidad. Pero había otros conflictos igualmente importantes.
La lucha por la sucesión entre las diferentes ramas de la familia Anunnaki produjo guerras devastadoras que, según los textos, utilizaban armas de poder destructivo terrorífico. Uno de los episodios más perturbadores de la saga Anunnaki es la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades que aparecen tanto en la Biblia como en textos mesopotámicos anteriores. La versión bíblica presenta la destrucción como un castigo divino por la inmoralidad de los habitantes. Pero las tablillas sumerias cuentan una historia diferente y más detallada. Según los textos mesopotámicos, Sodoma, Gomorra y otras ciudades de la llanura fueron destruidas como daño colateral de una guerra entre facciones de los Anunnaki. Un grupo de dioses utilizó armas devastadoras, descritas en términos que sugieren tecnología nuclear, para destruir instalaciones militares de la facción rival. El viento llevó la nube radiactiva hacia las ciudades habitadas por humanos, causando su destrucción. Las descripciones de los efectos de estas armas son escalofriantes. Hablan de un resplandor más brillante que 1000 soles. Hablan de personas que se convertían en columnas de sal o ceniza instantáneamente. Hablan de una nube mortal que se extendía por el territorio, destruyendo toda vida a su paso. Hablan de tierras que quedaban estériles durante generaciones. Para alguien familiarizado con los efectos de las armas nucleares, estas descripciones resultan inquietantemente familiares. ¿Es posible que hace 4000 años se utilizaran armas nucleares en el Medio Oriente? La idea parece absurda a primera vista, pero hay anomalías geológicas en la región que algunos investigadores han señalado como posibles evidencias. Hay áreas donde el suelo muestra signos de vitrificación, el proceso por el cual la arena se convierte en vidrio debido a temperaturas extremadamente altas, similares a las que se encuentran en sitios de pruebas nucleares modernas. Hay niveles anormalmente altos de radiación en ciertos lugares. Hay incluso estructuras geológicas que parecen cráteres de impacto o explosión. La ciencia convencional atribuye estas anomalías a causas naturales, impactos de meteoritos, vulcanismo, procesos geológicos ordinarios. Y estas explicaciones son plausibles. Pero cuando las consideras en el contexto de los textos antiguos que describen guerras, con armas de poder terrible, empiezas a preguntarte si quizás hay más en la historia de lo que se nos ha contado. La posibilidad de guerras nucleares en la antigüedad no se limita al Medio Oriente. En la India, los antiguos textos épicos conocidos como el Mahabharata y el Ramayana contienen descripciones de batallas que utilizan armas llamadas astras, armas divinas de poder inimaginable. El Brahmastra, por ejemplo, es descrito como un arma capaz de destruir ejércitos enteros con un solo disparo, creando un resplandor más brillante que 10.000 soles y dejando la tierra estéril durante generaciones. Las víctimas del Brahmastra perdían el cabello y las uñas, sus alimentos se volvían venenosos y morían aunque hubieran escapado de la explosión inicial. Estos son síntomas clásicos de la enfermedad por radiación. Cuando Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica moderna, presenció la primera prueba nuclear en Alamogordo en 1945, citó el Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Oppenheimer era un erudito que leía sánscrito y estaba familiarizado con los textos hindúes que describían armas de destrucción masiva. Cuando vio el hongo nuclear elevarse sobre el desierto de Nuevo México, reconoció algo que los antiguos habían descrito miles de años antes. ¿Estamos ante simples coincidencias literarias? ¿O los textos antiguos de Sumeria, la Biblia y la India están describiendo los mismos eventos, o eventos similares, vistos desde diferentes perspectivas y preservados por diferentes tradiciones culturales? La respuesta a esta pregunta podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana. Hay otro aspecto de la narrativa Anunnaki que merece consideración: su posible presencia continuada en la Tierra, aunque oculta. Las tablillas sumerias sugieren que no todos los Anunnaki partieron cuando la era de los dioses visibles terminó. Algunos permanecieron, retirándose a lugares inaccesibles, observando el desarrollo de la humanidad desde las sombras. Esta idea resuena con tradiciones esotéricas de todo el mundo que hablan de maestros ocultos, seres iluminados que guían secretamente la evolución humana.
La tradición teosófica habla de los maestros ascendidos que residen en Shambhala, un reino oculto en algún lugar del Asia Central. Los tibetanos hablan de Agartha, un reino subterráneo habitado por seres avanzados. Los nativos americanos tienen historias del pueblo hormiga que vive bajo tierra y que los salvó durante un cataclismo antiguo. Los europeos medievales hablaban del reino del preste Juan, un gobernante cristiano inmortal que reinaba en una tierra misteriosa más allá del mundo conocido. ¿Son todas estas tradiciones simplemente fantasías, expresiones del deseo humano de creer que hay alguien más sabio cuidando de nosotros? ¿O preservan el recuerdo de una realidad que alguna vez existió y quizás todavía existe, oculta de los ojos ordinarios? Es una pregunta que no podemos responder definitivamente, pero la persistencia de estas tradiciones a través de culturas y épocas sugiere que al menos merecen ser tomadas en serio. Pensemos ahora en las implicaciones de todo lo que hemos discutido. Si las tablillas sumerias contienen aunque sea una fracción de verdad histórica, las consecuencias para nuestra comprensión de nosotros mismos son profundas. Primero, significaría que no estamos solos en el universo, y que nunca lo hemos estado. Significaría que seres inteligentes de otros mundos han visitado la Tierra, han interactuado con la vida terrestre y han dejado una huella indeleble en nuestra genética y nuestra cultura. La pregunta de si hay vida extraterrestre tendría una respuesta definitiva. Sí la hay, y ya nos ha encontrado. Segundo, significaría que la humanidad no es un producto de la evolución ciega, sino de la ingeniería deliberada. Fuimos diseñados con un propósito específico, por seres que nos crearon a su imagen, pero nos mantuvieron intencionalmente limitados. Las capacidades que poseemos y las que nos faltan no son accidentes evolutivos, sino decisiones de diseño. Tercero, significaría que gran parte de lo que consideramos religión tiene sus raíces en eventos históricos reales. Los dioses de la antigüedad no eran fantasías de mentes primitivas, sino seres de carne y hueso, extraordinariamente avanzados, pero no omnipotentes ni omniscientes. Las historias sagradas que han guiado a la humanidad durante milenios serían registros distorsionados de encuentros reales con estos seres. Cuarto, significaría que nuestras estructuras de poder, nuestras jerarquías sociales, nuestros sistemas de control, tienen orígenes que se remontan a la era de los dioses. Los primeros reyes y sacerdotes fueron creados por los Anunnaki para gobernar en su nombre. Las dinastías que nos han gobernado pueden trazar su linaje, directa o indirectamente, hasta esos primeros intermediarios. El poder sobre la tierra fue otorgado, no ganado, y quizás todavía opera según reglas establecidas hace miles de años. Quinto, y quizás más perturbador, significaría que podemos esperar que algo regrese. Si los Anunnaki vinieron una vez, pueden venir de nuevo. Si dejaron promesas de retorno, esas promesas podrían cumplirse. Y si su regreso está vinculado a ciclos cósmicos como la órbita de Nibiru, podría suceder en cualquier momento, quizás más pronto de lo que imaginamos. Ahora bien, es importante mantener un equilibrio crítico. Las tablillas sumerias son textos antiguos, y como todos los textos antiguos, están sujetas a interpretación. Las traducciones pueden variar, y eruditos respetables han disputado las interpretaciones de Zecarías Sitchin. No todo lo que él propuso es aceptado, ni siquiera por otros investigadores que simpatizan con la teoría de los antiguos astronautas. Además, debemos ser cautelosos con el sesgo de confirmación, la tendencia a ver lo que queremos ver en datos ambiguos. Es fácil encontrar patrones en textos antiguos cuando estás buscando específicamente esos patrones. Es fácil interpretar descripciones vagas, de maneras que confirman una teoría preexistente. La honestidad intelectual requiere que reconozcamos estas limitaciones. Pero dicho esto, también debemos reconocer las limitaciones del paradigma convencional. La arqueología y la historia oficial tienen sus propios sesgos, sus propios puntos ciegos, sus propias resistencias al cambio. Durante mucho tiempo, los académicos negaron la existencia de Troya hasta que Heinrich Schliemann la desenterró. Negaron la existencia de civilizaciones avanzadas antes de Sumeria
hasta que Göbekli Tepe apareció en Turquía, una estructura ceremonial de más de 11.000 años de antigüedad que no debería existir según la cronología oficial. Una y otra vez, los descubrimientos han forzado a la ciencia a revisar sus suposiciones sobre el pasado. Göbekli Tepe merece una mención especial en nuestra discusión. Este sitio, descubierto en 1994, pero no excavado sistemáticamente hasta años después, ha revolucionado nuestra comprensión de la prehistoria. Consiste en enormes pilares de piedra tallada, algunos de más de 5 metros de altura y 10 toneladas de peso, dispuestos en círculos y decorados con relieves de animales y símbolos. Fue construido por cazadores-recolectores supuestamente primitivos, miles de años antes de que se inventara la agricultura o la cerámica. Según la teoría convencional, la civilización surgió después de la agricultura. Primero los humanos aprendieron a cultivar, luego se asentaron en aldeas, luego desarrollaron especialización laboral y finalmente construyeron monumentos. Pero Göbekli Tepe invierte esta secuencia. El monumento vino primero, construido por gente que todavía cazaba y recolectaba para sobrevivir. La complejidad social necesaria para organizar tal construcción precedió, no siguió, a la domesticación de plantas y animales. ¿Cómo encaja Göbekli Tepe en la narrativa de los Anunnaki? Es una pregunta intrigante. El sitio fue deliberadamente enterrado hace aproximadamente 8.000 años, cubierto con toneladas de tierra como si alguien quisiera preservarlo u ocultarlo. La fecha de su construcción, hace más de 11.000 años, lo sitúa cerca del final de la última edad de hielo, la misma época en que las tradiciones sitúan el diluvio global. Es posible que Göbekli Tepe sea un vestigio de la civilización anterior al cataclismo, una estructura construida con conocimientos transmitidos por los Anunnaki y enterrada cuando el mundo antiguo fue destruido. No podemos probarlo, pero tampoco podemos descartarlo. Y la mera existencia de Göbekli Tepe demuestra que nuestra comprensión del pasado remoto es, en el mejor de los casos, incompleta. Consideremos ahora la evidencia desde otra perspectiva: la genética. El genoma humano ha sido secuenciado completamente y los científicos pueden rastrear nuestra historia evolutiva a través del ADN. Lo que han encontrado es fascinante y en algunos aspectos desconcertante. Hace aproximadamente 200.000 años apareció el Homo sapiens en África. Durante la mayor parte de ese tiempo, nuestros ancestros vivieron como cazadores-recolectores, sin cambios significativos en su tecnología o modo de vida. Luego, hace aproximadamente 50.000 años, algo cambió. Hubo una explosión de creatividad conocida como la Revolución del Paleolítico Superior. De repente, los humanos comenzaron a crear arte, a fabricar herramientas más sofisticadas, a desarrollar lenguaje complejo, a enterrar a sus muertos con rituales elaborados. Fue como si se hubiera encendido un interruptor en la mente humana. ¿Qué causó este cambio? Los científicos debaten sobre las causas. Algunos proponen mutaciones genéticas aleatorias que mejoraron la cognición. Otros sugieren cambios climáticos que forzaron adaptaciones rápidas. Otros más hablan de alcanzar un umbral poblacional que permitió la acumulación de innovaciones culturales. Pero las tablillas sumerias sugieren otra posibilidad. ¿Y si el salto cognitivo no fue natural sino inducido? ¿Y si los Anunnaki, en algún momento de nuestra prehistoria, modificaron genéticamente a una población de humanos primitivos, dotándolos de capacidades que antes no poseían? Sería consistente con la narrativa de que fuimos creados como trabajadores, pero posteriormente mejorados cuando los dioses decidieron que nos necesitaban para tareas más complejas. Hay anomalías en el genoma humano que algunos investigadores han señalado como posibles indicadores de manipulación. Tenemos genes que aparentemente aparecieron de la nada, sin ancestros claros en otras especies de primates. Tenemos regiones de ADN cuya función todavía no comprendemos completamente, a veces llamadas ADN basura, que podrían contener información que aún no sabemos leer. Tenemos una cantidad sorprendente de variación genética para una especie que supuestamente pasó por cuellos de botella poblacionales severos. La genética, como la arqueología,
tiene sus misterios sin resolver. Y luego está la cuestión del eslabón perdido. A pesar de décadas de búsqueda, los paleontólogos todavía no han encontrado una secuencia completa de fósiles que muestre la transición gradual desde nuestros ancestros homínidos hasta el Homo sapiens moderno. Hay saltos en el registro fósil, apariciones súbitas de nuevas características sin los intermedios que la evolución gradual predecía. Esto no significa necesariamente que la evolución no ocurrió, pero sí sugiere que el proceso fue más complejo y quizás más rápido en ciertos momentos de lo que los modelos estándar predicen. Unamos ahora los hilos de nuestra exploración. Tenemos tablillas de arcilla de más de 5.000 años que describen la creación de la humanidad por seres de otro mundo. Tenemos estructuras monumentales, cuya construcción desafía explicación con tecnología primitiva. Tenemos conocimientos astronómicos que aparecen completamente formados sin desarrollo previo visible. Tenemos mitos globales de dioses que bajan del cielo, diluvios que destruyen el mundo y promesas de retorno al final de los tiempos. Tenemos anomalías geológicas que sugieren catástrofes de escala casi nuclear. Tenemos saltos en el registro arqueológico y genético que indican cambios rápidos, donde esperaríamos evolución gradual. ¿Prueba todo esto que los Anunnaki existieron y que crearon a la humanidad? No, no lo prueba definitivamente. La evidencia es sugerente, pero no concluyente. Hay explicaciones alternativas para cada uno de estos fenómenos, y la ciencia convencional las ofrece con mayor o menor éxito. Pero lo que esta evidencia sí hace es abrir preguntas. Preguntas que merecen ser exploradas con mente abierta, sin el rechazo automático que la academia convencional suele ofrecer a cualquier cosa que desafíe el paradigma establecido. Porque si hay aunque sea una posibilidad de que los antiguos tuvieran razón, si hay una posibilidad de que no estemos solos, de que fuimos creados, de que algo o alguien nos observa y quizás planea regresar, entonces debemos tomar esa posibilidad en serio. La humildad intelectual requiere que admitamos lo que no sabemos. Y hay mucho que no sabemos sobre nuestros orígenes, sobre nuestro pasado remoto, sobre las civilizaciones que florecieron y cayeron antes de que comenzara lo que llamamos historia. Los sumerios nos dejaron sus tablillas como un mensaje a través del tiempo. Quizás sea hora de que finalmente escuchemos lo que tienen que decirnos. Vivimos en una época única. Por primera vez en la historia, tenemos la tecnología para buscar vida en otros planetas, para secuenciar genomas, para leer textos antiguos con nuevos ojos, para explorar las profundidades del océano y los confines del sistema solar. Tenemos herramientas que nuestros ancestros no podían imaginar. Y con estas herramientas podemos comenzar a verificar o refutar las historias que ellos nos dejaron. El proyecto SETI busca señales de inteligencia extraterrestre en el cosmos. La exploración de Marte busca evidencias de vida pasada o presente en nuestro planeta vecino. Los astrónomos buscan el esquivo planeta 9 en los bordes del sistema solar. Los genetistas desentrañan los misterios del genoma humano. Los arqueólogos continúan excavando sitios que revelan civilizaciones cada vez más antiguas y sofisticadas. Quizás pronto tendremos respuestas. Quizás descubriremos que efectivamente hubo visitantes en nuestro pasado. O quizás confirmaremos que los mitos eran solo eso. Mitos, productos de la imaginación humana, sin base en la realidad. Sea cual sea la respuesta, es una respuesta que merece ser buscada. Mientras tanto, las tablillas sumerias siguen ahí, en los museos del mundo, esperando ser leídas. Miles de ellas todavía no han sido traducidas. ¿Qué secretos adicionales contienen? ¿Qué detalles sobre los Anunnaki y su relación con la humanidad permanecen ocultos en signos cuneiformes que nadie ha descifrado? Cada tablilla es una ventana al pasado, un mensaje de nuestros ancestros que atraviesa los milenios. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Has acompañado este viaje por uno de los territorios más misteriosos y controvertidos de la historia humana. Hemos cuestionado lo que creíamos saber. Hemos examinado evidencias que la ciencia oficial prefiere ignorar. Hemos escuchado voces que vienen del amanecer de la civilización. No te pido que creas todo lo que hemos discutido. Te pido simplemente que mantengas la mente abierta, que sigas cuestionando
investigando, buscando. Porque la verdad, sea cual sea, merece ser descubierta. Y si hay algo que los antiguos sabían que nosotros hemos olvidado, es nuestro deber como herederos de su sabiduría recuperar ese conocimiento perdido. Si este viaje ha resonado contigo, si sientes la misma curiosidad que nos impulsa a explorar los misterios del pasado, entonces únete a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras exploraciones futuras. Comparte este contenido con quienes tengan hambre de conocimiento. Deja tus reflexiones en los comentarios porque tus ideas enriquecen esta búsqueda colectiva de la verdad. El pasado guarda secretos que apenas estamos comenzando a desvelar. Los Anunnaki, sean quienes hayan sido, dejaron su marca en nuestra genética, nuestra cultura, nuestra memoria colectiva. Somos, de alguna manera que todavía no comprendemos completamente, sus hijos y sus herederos. Y quizás, solo quizás, cuando finalmente entendamos de dónde venimos, podremos entender mejor hacia dónde vamos. Porque al final, la pregunta de nuestros orígenes no es solo una cuestión histórica. Es una pregunta sobre quiénes somos, sobre nuestro lugar en el cosmos, sobre nuestro destino como especie. Si fuimos creados por seres de las estrellas, entonces las estrellas son nuestro hogar ancestral. Si llevamos sangre divina en nuestras venas, por diluida que esté, entonces hay algo divino en nosotros esperando ser despertado. Los sumerios miraban al cielo nocturno y veían a sus dioses. Nosotros miramos el mismo cielo y vemos galaxias, nebulosas, posibilidades infinitas. Pero quizás estamos viendo lo mismo con diferentes ojos. Quizás los dioses y las galaxias son parte de la misma historia, una historia tan vasta que apenas estamos comenzando a comprenderla. Que tu curiosidad nunca se apague, que tus preguntas siempre te lleven más profundo, y que algún día, cuando finalmente sepamos la verdad sobre nuestros orígenes, podamos mirar hacia atrás a estos tiempos de búsqueda y misterio, con la satisfacción de haber sido parte del despertar de la humanidad. Hasta la próxima exploración, que las estrellas guíen tu camino y que las respuestas que buscas te encuentren cuando estés listo para recibirlas. Porque en el vasto tapiz del cosmos, cada uno de nosotros es un hilo, y juntos tejemos la historia de una especie que un día, quizás muy pronto, finalmente recordará de dónde vino. Descansa ahora, dejando que estas ideas germinen en el fértil suelo de tu mente. Sueña con civilizaciones olvidadas, con dioses que caminaban entre los hombres, con un pasado tan extraño y maravilloso que parece ficción pero podría ser la más profunda de las verdades. Y cuando despiertes, mira el mundo con nuevos ojos, sabiendo que bajo la superficie de lo cotidiano yacen misterios que esperan ser descubiertos. Porque si algo nos enseña la historia de los Anunnaki, es que nada es lo que parece. La realidad es más extraña, más compleja, más fascinante de lo que nos han contado. Y nosotros, los buscadores de la verdad, los que nos atrevemos a cuestionar, somos los herederos de una tradición tan antigua como la humanidad misma. La tradición de mirar más allá de lo evidente, de preguntar lo que nadie se atreve a preguntar, de buscar la luz incluso en la más profunda oscuridad. Que esa luz te acompañe siempre.